estamos celebrando el Año Internacional de las Ciencias y Tecnologías Cuánticas y uno de los objetivos de esta celebración es acercar la ciencia a todas las personas, ¿verdad? Lastimosamente no hay muchas actividades de divulgación en las que los científicos puedan compartir todos estos avances y todo el impacto que ha tenido la ciencia en nuestro día a día, ¿verdad? Cuando escuchamos hablar de mecánica cuántica, muchas veces pensamos que es algo muy lejano, ¿verdad? O las personas que no trabajan en física o en general. Pero hoy, el día de hoy, Juan Carlos Córdoba va a contarnos un poquito sobre el impacto y la importancia que tiene la mecánica cuántica en lo cotidiano, en nuestro día a día. Entonces voy a empezar presentándolo. Juan Carlos Córdoba Ceseña estudió Ingeniería Electrónica y Licenciatura de Física en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Luego hizo una maestría en Ciencias de Ingeniería Electrónica y un doctorado también en Ingeniería Electrónica en la Universidad de Arkansas en Fayetteville, no sé si lo pronuncié bien. Su experiencia laboral, pues desde 1995 es profesor titular en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es profesor de diversos cursos de la Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica y en la actualidad tiene a su cargo los cursos de Comunicaciones 1, en el que se trata sobre modulación y transmisión de información, y de robótica sobre sistemas robóticos de base fija y cadena cinemática serial. También del 95 al 2002 fue profesor de diversos cursos también en el departamento de física, ¿verdad? Y en la licenciatura en física, que antes era parte de ingeniería, pero ahora es una escuela no facultativa. Del 99 al 2000 fue postdoc, tuvo entrenamiento postdoctoral en la Universidad de Arkansas en Fayetteville, con responsabilidades en investigación de hardware adaptativo y docencia. Del 2002 al presente es administrador del mercado de mayoristas y es gerente de tecnología. Tiene bajo su responsabilidad la seguridad, continuidad de operaciones y robustez de las operaciones de infraestructura de comunicaciones, datos y servicios computacionales de la institución. La gerencia incluye las coordinaciones de comunicaciones, tecnología informática y sistemas informáticos en tiempo real, donde se monitorea la infraestructura del sistema eléctrico nacional. Entre sus intereses, pues, tiene interés en el avance de la ciencia, en la aplicación responsable de la tecnología, pero también disfruta de diversas actividades al aire libre, turismo, senderismo, deporte y principalmente de la oportunidad de compartir este segmento de su vida con su pareja y sus hijos. Juan Carlos es miembro senior de la IEEE y también es miembro de la Asociación Guatemalteca de Física. Entonces, muchas gracias, Juan Carlos, por compartir con nosotros este espacio y, bueno, adelante. Muchas gracias por la introducción, María Eugenia, muy amable. Pues buenas tardes a todos. La verdad es que cuando me platicó María Eugenia de hacer esta plática acá, la primera vez, el primer fue shock, digo, ¿cuánto tiempo tardará? ¿Cómo estaremos? ¿Qué hacemos? Pero después, al día siguiente creo que le estaba contestando que sí, muchas gracias, porque sí, este tipo de cosas creo que, como decía ella, hay poca oportunidad para expresarse respecto a temas científicos y tecnológicos y creo que es muy importante, pues creo que nuestra sociedad debería invertir más en este tipo no necesariamente las presentaciones, pero sí de inversión en ciencia y en tecnología aplicada. Y esas presentaciones, pues es una buena forma de llevar la ciencia más cerca del público y que puedan, pues, tomar decisiones más razonadas cuando corresponda, ¿no? Bien, les cuento que estuve pensando bastante cómo hacer esto, cómo tratar de introducir el tema, porque mecánica cuántica, pues a nivel ya realmente de estudio, es un tema pues complejo, yo creo que es apasionante, pero es un tema definitivamente complejo, ¿no? Y creo que eso lo esconde también del resto digamos, no lo mira uno dónde está o cómo está, porque precisamente como que abstrae eso, es típico del ser humano pasar a otro nivel de abstracción y olvidar los detalles. Pero la verdad es que estamos en contacto con la mecánica cuántica de muchas formas, ¿no? Entonces, por eso es que quise hacer esta sobre la mecánica cuántica de lo cotidiano, donde encontramos elementos que están pues muy asociados con mecánica cuántica o con teoría cuántica, ¿no? Por supuesto que al universo no le importa si nosotros lo estudiamos o no. Él es cuántico de por sí
y si lo entendemos o no es otra historia. Pero, pero creo que también esa es la belleza de estudiar ciencia, de buscar cómo funcionan las cosas, tratar de ver qué leyes hay detrás de las cosas. Y en algunos casos, cuando lo permite, pues hay una fusión entre la ciencia y la tecnología y la ingeniería también, donde el trabajo pues se convierte en algo que puede mejorar condiciones para las personas o para el planeta en general, que sería, pues creo yo, el ideal realmente de un mundo más civilizado. Bien, comencemos. Voy a ver aquí, a ver si puedo, ahí está. Entonces comenzamos con lo cotidiano y creo lo que se me ocurrió fue hacer una especie de día. Estamos al principio del día, aunque la hora aquí ya no es esa. Y pues sale el sol. Más o menos mi rutina es que me despierta el celular que tengo a la par, que ahora se ha convertido en una cosa que ya casi nadie puede vivir sin este aparatito. El desayuno. Después de eso, pues se toma el carro y se va para la oficina, el trabajo, lo que vaya a hacer uno. Seguramente hace trabajos que ahora casi todos los trabajos que tenemos, al menos siento yo, cualquier persona está relacionado con la tecnología, con la parte de computadoras, con la parte de comunicaciones, y todo es tan, la tecnología ha llevado esto a tal punto que prácticamente es transparente, a veces da por sentado que así es el asunto, pero cabal tenemos todavía cierta memoria de algunos años atrás en los que no era tan fácil conectarse, ¿no? Y, y pues algunos más años atrás, donde incluso tener una computadora era algo bien difícil, ¿no? Pero la cosa es que ahora es el día a día, la miramos, tenemos la computadora enfrente, interactuamos con ella y como que si nada, pues está dado por sentado. Después de eso, pues llega el mediodía y el sol nos está alumbrando y probablemente tenemos necesidad de un almuerzo. De ahí nuevamente regresamos a ciertas labores que seguramente tienen que ver con la tecnología también, aparte de uso de esa tecnología. Navegamos de vuelta a la casa. A mí me ocurre a veces que todo por el periférico y en el periférico por la altura de la 13 calle. Siempre me llama la atención la existencia de estas pericas. Aquí está un dibujo de ellas. Y pues las paso escuchando cuando tomo ese rumbo. Llega la noche, se cena, miramos tal vez algo de tele. En mi caso, generalmente miro algún documental o algo que me gusta mucho compartir eso con mis hijos. Y pues termina la noche y empieza todo de nuevo. No tan aburrido como aparece ahí, ¿va? Bueno, generalmente sí hay una rutina, pero afortunadamente los días y el tipo de trabajo también tiene sus propios retos cada día que lo hace, creo yo, estimulante, ¿no? Pero bueno, entonces la pregunta realmente aquí es, en todo esto, ¿dónde está la mecánica cuántica? Y como digo, buena parte de este asunto es que eh, todo funciona bastante bien. Tal vez uno se queja de la velocidad de Internet y no se da cuenta realmente que, claro, sí tiene derecho a exigir una cantidad de velocidad de Internet y que le responda rápidamente eso, pero todo lo que implica, todo lo que está detrás, que es casi que un milagro, que de hecho tengamos ese tipo de comunicaciones y a estas velocidades. Entonces, bastante de esto está oculto, digamos, y está oculto a plena vista, pues, incluyendo pues, bueno, casi que todo con lo que interactuamos. Entonces, antes de empezar exactamente a desglosar los casos en los que yo quería hacer algún ejemplo sobre la mecánica cuántica y cómo está, quería proveer algunas herramientas. Entonces, tal vez ahí les voy a requerir un poquito de paciencia por dos razones. Una es que sí necesito hacer alguna explicacioncita con el afán de que lo que diga más adelante tenga sentido. Y dos, que no es una explicación demasiado detallada y no lo puedo hacer en esta presentación muy detallada. Entonces, creo que algunos pueden impacientarse un poquito con el asunto de que, bueno, ¿por qué no hablamos de una vez de dónde está la mecánica cuántica oculta ahí? Y otros a veces, ¿por qué no lo explica más a fondo? Y entonces tengo que buscar como un término medio entre eso, en que establecemos un vocabulario y tal vez algunos conceptos. Y eso me lleva un poco también a una recomendación que hago casi siempre que tengo la oportunidad de hacer una presentación de este tipo. Y es que uno trata de hacer una narrativa que sea lógica, que sea plausible y además que realmente esté fundamentado en algo que es cierto, pues ese es el punto de la ciencia, tratar de ser honestos con lo que se sabe y lo que no se sabe y colocar eso frente al auditorio. Pero en ciencia sí, efectivamente,
todo el punto de la ciencia, en mi opinión, es que uno no debe creer solamente porque se lo dijeron. Entonces, realmente creo que el punto de la ciencia es precisamente eso, tratar de, bueno, veo esto y veo si es cierto y trato de hacer algún tipo de deducción lógica o experimental o lo que fuera para convencerme de que es así, en lugar de aceptar simplemente algún dogma. Pero en este tipo de explicaciones que uno hace, como en este tipo de presentaciones, tiene que hacer ciertos saltos que está uno esperando que el público lo siga y que le crea hasta cierto punto. Y yo les diría, créanme, cabal, hasta cierto punto. Y las otras cosas que puedan tener dudas sobre cómo es y de plano van a haber muchas, espero yo. Ya es cuestión de abocarse, ya sea con alguien que tenga más tiempo, en un momento más adecuado para desglosar esas cosas, o precisamente investigar uno mismo de qué se trata el asunto y por qué eso que se dijo sí tiene sentido o sí se equivocó el presentador en algún momento. Entonces, en otras palabras, creo que este asunto de divulgación de la ciencia y cómo funciona y cómo nos afecta a todos, pues tiene esa componente que la ciencia se basa en que no debería creer las cosas así porque sí, pero cuando uno hace presentaciones de esta naturaleza, automáticamente está pidiendo un poco que sí le crea. Pero bueno, entonces, sobre las herramientas, entonces vamos a empezar viendo un poquito de la historia, pero no les voy a poner fechas o cuestiones demasiado exactas, sino que es más bien una narrativa general. Y creo que tal vez el punto para empezar es que la naturaleza hace lo que ella quiere, pues. Nosotros somos observadores de lo que hay allá afuera. Y cuando estamos estudiándola, pues lo que queremos ver es si podemos hacer un modelo de esto que vemos afuera suficientemente bueno. Y creo que lo que se ha encontrado también a lo largo de la historia es que esos modelos cada vez se refinan, se refinan, se refinan. Y no sabemos si tiene un final, ¿verdad? Si ese refinamiento tiene una parte donde termina y ya con eso ya se sabe todo. Ahora me preocupa un poco tal vez que si realmente todo ese cuerpo de conocimientos necesarios para conocer qué es la naturaleza y cómo funciona pueda exceder nuestras capacidades intelectuales. Y espero que no. Yo tengo mucha confianza en la creatividad humana en general. Y consideraría tal vez un poco triste, a pesar de que creo que es una muy buena herramienta en muchos casos, pero sería un poco triste que sea tipo Asimov y sean las máquinas las que sepan qué es lo que pasa y no nosotros, qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Pero el punto de partida aquí sigue siendo el hecho de que la naturaleza dicta sus términos y nosotros tratamos de una u otra forma, averiguar qué hay detrás de eso, cómo lo podemos modelar. En algunos casos la modelación es tan buena que uno cree que así es la naturaleza, pero yo soy escéptico respecto a eso. Creo que estamos en modelos y pueden ser muy buenos, pero uno debe tener siempre ese grado de, de falta de humildad, pensaría yo, en pensar, bueno, eso se aproxima bastante, es muy bueno, pero tal vez no de una vez jurar que eso es así exactamente, porque puede surgir algo eventualmente que haga que uno vuelva a pensar sus ideas. Y entonces, como digo, la naturaleza hace lo que ella quiere. Entonces, en este caso, lo que están viendo en la gráfica es la radiación, ¿no? El espectro de radiación de un cuerpo negro, que es un modelo para esto. Pero lo que importa de esta gráfica, pienso, es que esta curva de aquí, que era la versión clásica, la teoría clásica por termodinámica, cómo debía comportarse una serie de ondas electromagnéticas en un espacio, eh, presentó lo que se llamó en su época la catástrofe del ultravioleta. Y lo que sucede es que en este eje que tenemos aquí, el eje X, pues tenemos longitud de onda. Pero a medida que la longitud de onda es más pequeña, pues la radiación es de mayor frecuencia. Entonces, digamos, pasa por el rojo, el amarillo, el verde, el azul, el violeta, el ultravioleta, que está por este lado, del lado izquierdo de este, que nosotros no podemos ver. Pero la cosa es que cuando uno mira la cantidad que clásicamente se espera de esa radiación, explota. Eso lo voy a ver en la siguiente diapositiva aquí. Entonces, no importa mucho comprender ahorita qué es exactamente lo que tengo en el pizarrón, excepto que en términos generales, la expresión que está ahí, que vemos en esta parte, se refiere a cómo debería ser esa radiación, ese espectro en función de la longitud de onda. Esa es la cantidad de energía por unidad de volumen por longitud de onda contenidas en un objeto que tiene una serie de radiación electromagnética y que está en equilibrio termodinámico con su ambiente. Entonces está a cierta temperatura y en base a eso hay ciertas energías asociadas a ciertas longitudes de onda. Entonces ese cálculo se hace y da origen a esa expresión, pero el problema con esa expresión que tenemos acá es
se puede integrar y toda la cosa, pero queda esta. Pero esta expresión en el límite cuando lambda tiende a cero y estamos integrando para averiguar toda la energía que está contenida en esta caja, digamos, donde están estas ondas electromagnéticas, que es este cuerpo negro. Cuando lo estoy haciendo, lo tengo que integrar desde cero hasta infinito. En infinito no importa mucho. Cuando la longitud de onda es muy grande, esta función tiende a cero. Pero cuando la longitud de onda es muy pequeña, esto tiende a explotar. Y esa es la catástrofe del ultravioleta. Esta expresión es infinita. En el límite, cuando lambda tiende a cero de esto es infinito. Y eso no puede ser, ¿verdad? O sea, ni siquiera lógicamente puede o intuitivamente puede ser, ¿verdad? Tengo una caja que tiene una cantidad de radiación dentro de ella que está en equilibrio termodinámico y uno sabe que no tiene un infinito de energía ahí. Si no, podría uno aprovecharlo para sacar infinito trabajo de ese lugar y no lo puedo hacer. Y ese era el problema. Entonces, esto, creo yo, fue lo que dio origen al resto, pues, vamos a ver aquí. Y aquí, vamos a ver, creo que me salté una. Ah, no, estoy bien. Entonces aquí, el asunto era cómo modificar esto, qué hacer al respecto para que no pasara eso. O sea, ¿de qué forma lógica? ¿Qué es lo que estaban dejando de verse que producía esa explosión? Entonces, el problema de esta expresión principalmente es lo que tengo marcado aquí en rojo. Esta parte de aquí. Y el que detectó el problema, creo, fue el que lo vio y que después pues, dio origen a la teoría, al principio de la teoría cuántica, fue Max Planck. Entonces, esta expresión se refiere a la energía promedio que tienen que tener osciladores o variables que oscilan armónicamente en un sistema y que están en equilibrio termodinámico. Entonces, aquí le puse a estas diapositivas el principio de la conservación de la respuesta, porque a mí me parece es un poco un análogo cuando uno tiene enfrente un problema y le dicen demuestre este teorema, por ejemplo, y uno quiere a fuerza hacer cosas y manipular algo desde ciertos principios básicos para llegar precisamente a ese teorema que se desea resolver. Eso pasaba mucho en estudiantes, ¿verdad? Cuando uno mira aquí, demuestre tal y tal cuestión, y entonces están haciendo y puliendo para llegar a ese punto y lo logran, llegan hasta ese punto. El problema es que a veces el catedrático se equivoca y resulta que esa no era la respuesta, pero de alguna manera la demostraron. O en otros casos sí la respuesta, pero los saltos que se dan para llegar ahí pues, no tienen mucha lógica, ¿verdad? Simplemente que se quiere pegarle a la respuesta. Entonces se saltan algunos, no comprendo bien el problema, pero me salté y pum, y dicen pasos para llegar ahí. Y este me parece un poco parecido a eso, porque al final de cuentas había una respuesta a la que quería llegar, quería que no explotara ese término, que la energía contenida en un cubo con cierta cantidad de radiación no podía ser infinita. Y cuando lo hizo, lo que propuso Planck al respecto de eso fue, tengo mi cursor, sustituir. Esa energía se calcula como una integral, pero en lugar de hacer una integral para obtener el valor promedio, que creo que lo tengo en el anterior, no lo tengo en el anterior, no la copié, no la tengo de acá. Lo que hizo fue el cálculo como que si fuera sobre niveles discretos. O sea que en lugar de pensar que la energía era un continuo y uno podía estar integrando sobre ese continuo la probabilidad de cierta energía por la cantidad de energía, él postuló así, sacada de la manga, si lo quieren ver así. ¿Qué pasaría si no es un continuo? ¿Qué pasaría si la energía viene en cuantos? Ese es el punto, está cuantizada. Y esos cuantos tienen un valor que es h, con alguna constante que en ese momento no se conocía por la frecuencia. Esta es prácticamente sacada de la manga, digamos. Pero el asunto es que funciona. Entonces, a la hora de hacerlo ahí, uno tiene un parámetro libre en ese momento, que es justamente cuál es esa constante que aparece ahí. Pero resulta que a la hora de hacer esta sumatoria y hacer eso e inyectarlo de nuevo en la expresión, da algo que no explota, eso es una cosa buena. Y segundo, se puede ajustar ese valor de esa constante h para que le pegue a las gráficas experimentales. En ese sentido, cabal, es como principio de conservación de las respuestas. Okay. En este caso, yo sé que la respuesta es real, es la naturaleza la que me lo está dando. Y yo estoy ajustando esto para que dé ahí. Y creo que Planck, por lo que he leído de la historia al respecto de esto, tampoco estaba muy contento con el asunto. Es decir, funciona, pero no es algo que a los físicos les guste mucho hacer, ¿verdad? Tratar de hacer algo ad hoc para el asunto, pero resulta que funcionaba. Y no creo que se haya imaginado en ese momento
cuánto más iba a dar de eso, pero resultó que funcionaba y que tenía implicaciones filosóficas más importantes para ahorita y físicas, en la teoría física. Pero para ahorita, para nosotros, creo que lo que más importa de todo esto probablemente es que, uno, el concepto que sacamos de aquí es que lo que nos estaba diciendo la naturaleza con esto y a la hora de descubrirlo es que la energía viene cuantizada. Solo hay ciertos niveles posibles de energía. Se ve menos y menos, digamos, es más fácil verlo en partículas pequeñas que en partículas grandes. En partículas grandes, este número, ese H que aparece ahí es tan pequeño que prácticamente uno observa algo como que si fuera un continuo. Pero en partículas no, en partículas más pequeñas, entonces los niveles que hay en esas partículas más pequeñas sí hacen que esto sea una grada grande, relativamente grande, pues. Entonces, el asunto es que está cuantizado. Esta es una de las cosas que quiero colocar ahí y que vino pues, porque la naturaleza nos lo dijo y nosotros encontramos una explicación ahí. Y pues aquí haciendo un poco arrogando nosotros, la humanidad, aunque fue una serie de científicos que estaban trabajando en la época en ese problema, que fueron los que tuvieron el tiempo para hacer eso. Y Planck es la punta del iceberg, igual que casi todos los científicos y casi todos los que tienen algún nombre. Hay un gran trabajo de parte de otro montón de gentes que pasan innombradas en el asunto. Pero no podríamos comprender las narrativas si ponemos todo el mundo que estuvo trabajando en esto. Ok, esta expresión no explota. De hecho, esta expresión tiene que ser cero cuando el lambda es cero, porque esta parte de aquí se vierte 1 sobre 0 es infinito y el infinito es infinito y 1 sobre eso es cero. Entonces esta expresión tiene un cero y después sube, después baja y esa subida y bajada de la curva depende de la temperatura y se ajusta. O sea, te está diciendo, sí hay algo de verdad en todo esto. Ok. El valor de la constante es esta que tengo aquí, 6.6261 por 10 a menos 34 joules por segundo. O en electron volts, 4.13 por 10 al menos 15, es bien pequeñito. Electron volts, que es una medida de electron volts por segundo, que es una medida de energía, electron volt, que es la energía que gana un electrón en una diferencia de potencial de un volt. Pero es muy pequeño, o sea, es increíblemente pequeño este número. Pero, como dicen ahí, does the trick. Entonces hace que funcione eso. Y ese es un pequeño bosquejo del señor Planck. Entonces continuamos. Ese es uno de los temas que quiero que, como separar aquí, que los tengamos en mente. De ahí, Einstein pues, postuló su teoría de la relatividad en especial. Esto en 1905 cuando publicó eso. Publicó como 5 artículos en ese momento, en ese mismo paper, en esa misma revista. Análisis de la física o algo así creo que se llama. Y pues en uno de ellos desarrolla conceptos de teoría de la relatividad. Él ganó su premio Nobel, principal, no es como está la redacción, por sus contribuciones a la física teórica y a la explicación del efecto fotoeléctrico, si no recuerdo mal. Y el efecto fotoeléctrico es precisamente una cuestión que tiene que ver con cuánto. Entonces, una es que una de las ecuaciones da la energía total de un sistema en función de el momentum que tiene y de la masa que tiene. El fotón no tiene masa. Entonces eso deja que la energía del fotón sea de esta forma y eso se puede escribir de esta forma de aquí por Planck. Y sabemos que los cuantos que encontró Planck obedecen esta relación. Entonces tenemos un par de relaciones que dan el momentum en función de la longitud de onda y la energía en función de la frecuencia. Bueno, entonces ponemos eso por un lado. De ahí vino de Broglie, Louis de Broglie, que lo que hizo fue, bueno, pensar, bueno, ¿y qué tal si esto tiene una aplicación más universal? Entonces empezó el asunto de, bueno, porque aquí ya había una dualidad. Cuando tenemos esto, vemos que, bueno, si los fotones que son radiación electromagnética vienen en cuantos, son como partículas, porque vienen y entregan eso en un solo cuentazo. ¿No será que pasa algo lo mismo, digamos, algo parecido, que la materia en sí también tiene una naturaleza ondulatoria? Y entonces se propone lo mismo, el mismo tipo de ecuaciones para la energía y el momento, pensando que son de aplicación universal. Y de hecho, pues resulta que funciona, ¿verdad? Entonces sí podemos considerar digamos, se hace difracción de electrones, por ejemplo, en redes cristalinas, y se puede ver que tienen un comportamiento que es ondulatorio. Entonces ahí empiezan a como a coagular estas ideas. Bueno, entonces, ese es Louis de Broglie, aquí. Einstein por el otro lado.
Y digamos que aquí tenemos el caso raro de que tenemos algo que estamos postulando que tiene una longitud de onda, que es la materia que tiene alguna longitud de onda en función de cuál es su energía, pero no tenemos ninguna ecuación de onda. Ese trabajo se quedó a Schrödinger. Entonces Schrödinger, pues, se basa, y este es un comentario que me llama la atención mucho, porque prácticamente se basa en algo que ya se conocían, que estos postulados debían de cumplirse. Entonces lo que está buscando es cómo hacer una ecuación de onda cuyos resultados, digamos, en los casos conocidos, coincida con esto, ¿verdad? O sea, cuyos resultados coincida con los casos conocidos, es lo que quería decir ahí. Entonces, hasta este momento tenemos una solución en ondas, pero no tenemos una ecuación que la explique. Y ese fue el trabajo de otro. Y me recuerda a una cuestión que dice Feynman en uno de sus videos que están en YouTube sobre él. No me recuerdo cuál es la serie de lectures que está dando ahí. Pero está hablando y una de las cosas que dice que hacen los físicos, dice, cuando encuentran un fenómeno que no saben explicar en ese momento, entonces lo primero que hacen, dice, es adivinan. Y es cierto, el auditorio se ríe en ese momento, pero él explica, no sé por qué están riendo, realmente es lo que hacemos. Entonces miramos que se hace algo, se postula algo, se está adivinando. No es cualquier adivinanza, definitivamente, ¿no? Pero sí es una adivinanza. Y luego se mira qué implicaciones tiene y luego se mira si esto corresponde con la naturaleza o no. Y si no corresponde, pues hay que tirarlo, no importa qué. Pero si sí corresponde, pues hay que seguir investigando por qué lo hace, ¿no? Y algo así creo yo que fue el proceso de razonamiento de Schrödinger para obtener la ecuación de Schrödinger. A final de cuentas, que postula cuál es la ecuación de onda. Y es la que está ahorita puesta ahí en la filmina. Entonces, esta ecuación es rara, ¿no? Primero involucra números complejos y si uno mira, por ejemplo, teoría electromagnética, ahí se utilizan números complejos eventualmente, pero uno puede postular todo eso clásicamente sin necesidad de utilizar números complejos. ¿Qué pasa? Que es más fácil después introducir un formalismo que descompone una onda en una serie de componentes espectrales complejas. Pero esa sale así desde el principio, o sea, desde el principio nace con números complejos, eso es algo interesante. Y de ahí venía el asunto de cómo interpretarla, y ese es un debate, pues, de qué significa, si son un montón de cosas que están ocurriendo al mismo tiempo y luego se promedian y eso es lo que miramos, si es, hay un montón de cuestiones al respecto. Pero esencialmente creo que está asociado, no es la única interpretación, pero digamos que desde el punto de vista experimental, sí se ve una concordancia entre el tamaño de la longitud, ¿cómo se llama? De esta función de onda, esta sí que vemos acá, el tamaño al cuadrado y la probabilidad. Entonces, aquí estoy adoptando eso también, que lo que nos está diciendo esta función de onda es que está explicando algo sobre un sistema de partículas o sobre una partícula y nos está dando unas probabilidades de cómo encontrar esa partícula o cualquier variable de esa partícula que podamos calcular, porque es una probabilidad. Entonces, lo que necesito es poder explicar esa variable en función del X o del espacio en el que está expuesta esta función de onda y luego integrar sobre eso para averiguar cuáles son los valores promedios. Entonces, aquí es donde empieza a ser así como también problemático, pues, en el tema de qué se entiende o no se entiende por mecánica cuántica y qué significado se le puede dar. Y de hecho, gente como Feynman también prácticamente renuncia al asunto diciendo que el que dice que sabe algo de mecánica cuántica o que la comprende es que no la comprende. Entonces nos friega a todo el resto, ¿no? Pensando, bueno, cualquiera que diga que la comprenda un poco, tal vez se está presumiendo más de la cuenta si un premio Nobel como este decía que no se podía. Pero no es tan importante desde el punto de vista eh, práctico, porque a final de cuentas los experimentos y la teoría sí da origen a algo que se pueda medir. Las probabilidades de que algo ocurra o no ocurra se pueden hacer con experimentos. Entonces se puede chequear si esas probabilidades se obedecen o no se obedecen. Y de hecho hay un experimento donde se hace una comparación. Es la desigualdad de Bell, donde hay una cuestión donde se puede separar, porque Einstein siempre pensaba que la teoría cuántica era incompleta, de que debería haber alguna serie de parámetros que desconocemos, pero que si los conociéramos, desaparecerían las incertezas. Y resulta que se puede postular eso de tal manera que hay un experimento que puede resolver en que si realmente la teoría tiene parámetros escondidos o no, que es a través de una desigualdad, que es esta desigualdad de Bell. Y al menos hasta donde sé, las versiones experimentales de esto han tenido comprobación experimental y efectivamente van hacia la teoría cuántica. Ok, pero lo que Juan importa ahorita es Carlos, que tenemos una función, ¿sí?
¿Perdón? Pero tenemos una preguntita antes de que continúes. Creo que es Ah, sobre ok. los términos de la ecuación. Dice el término José Daniel Muñoz, dice el término que multiplica la curvatura de la perturbación, ¿qué significa? No sé si tal vez explicas un poquito más como cada término para aclarar un poquito más sobre esta ecuación. Ah, ok. Ok, perfecto. Sí. ¿Qué es lo que incluye esta ecuación? Esta ecuación tiene este término de por acá, que lo que nos está diciendo es cómo varía la función de onda en términos espaciales. Eso es lo que está implicando esta. Está asociado un poco a la energía que tiene la partícula, esa parte de la ecuación. La otra es un potencial. Estamos pensando, digamos, uno piensa en mecánica clásica, digamos. Siempre están esos problemas donde agarro y una fuerza se le aplica a algo y entonces esto acelera y etcétera, ¿no? Entonces hay un movimiento resultante porque existe esa fuerza. Pero uno nunca se pone a pensar en clásica realmente cómo hace esa fuerza. Lo empujo, ¿va? O sea, eso es lo que estoy haciendo, estoy empujando algo. Pero si uno se pone más a fondo a empujar o a hacer algo, digamos, ¿cómo es que empujo? O sea, realmente, ¿cuándo es que yo toco algo? Y si va más a fondo y más a fondo, lo que se da cuenta es que esas fuerzas provienen realmente de potenciales ahí. En el caso, no se necesita llegar a ese nivel de detalle para ciertos problemas que grandotes, macroscópicos, ¿verdad? Pero digamos, mis dedos técnicamente nunca tocan nada. O sea, hay una nube electrónica ahí que está repeliendo a otras nubes electrónicas y nunca se tocan realmente, ¿verdad? Y esa repulsión es la que hace que se mueva la otra cuestión. Pero entonces hay un campo ahí que establece un potencial y la variación de ese potencial es la fuerza que actúa la partícula. Entonces, este V es el que da origen, digamos, a las fuerzas que están actuando sobre la partícula. Aquí. Y de aquí tenemos la variación espacial, cómo debe variar esta la función. Y realmente esto, como digo, esta ecuación fue hecha para que encaje con ciertas cosas que conocemos, que digamos cuál debe ser el momentum y la energía, digamos, de una partícula libre. Pero después viene el salto de fe prácticamente, donde se dice, bueno, ¿y qué tal si esto no es solo para una partícula libre, sino que es para una partícula en potencial, si es para un sistema de partículas, etcétera? De hecho, aquí la versión es bien sencilla porque solo estamos haciendo variaciones respecto a X, pero el espacio tiene 3 dimensiones. Entonces, es para acomodar la existencia de fuerzas eh, de cierta manera, que se derivan de potenciales, que son los que van a alterar la forma en que funciona o se maneja la partícula. Entonces, la ecuación tiene esos términos. Dice cómo varía espacialmente la función, cómo varía en el tiempo, dado un potencial que conocemos. No sé si esa explicación es satisfactoria o qué otra cosa podría decir. Pero tal vez me cuentan si se aclaró o pienso en algo más. Dice que muchas gracias, o sea que creo que sí quedó claro. Gracias, Juan Carlos. Ok. Bueno, entonces continuemos acá. Aquí está el señor Schrödinger. Y se puede separar esta ecuación en ciertos casos cuando el potencial no depende del tiempo. Se puede separar en dos, lo cual simplifica las cosas. Esta parte que tenemos de este lado de la ecuación va a ser responsable del, esta partecita de aquí, este factor que estoy señalando aquí, va a ser realmente el responsable que nos va a dar algo que pueda viajar en el tiempo, digamos, no viajar en el tiempo, viajar conforme pasa el tiempo, es lo que quiero decir. Entonces, hay una parte que es responsable de reconstruir esa dependencia en el tiempo y otra parte que nos dice cómo funciona cómo es la amplitud de la onda en función del espacio. Entonces, digamos, eh, en el caso de una onda, de una partícula libre, prácticamente puede estar en cualquier parte si no está en un potencial. Entonces, puede estar en casi que cualquier parte de la... Entonces, no hay una gran dependencia sobre este valor de aquí. Pero partículas que están confinadas, de plano este valor va a estar reducido o va a estar confinado también a los lugares donde es plausible que exista la partícula. Entonces, cuando el potencial no depende del tiempo, se puede separar en estas dos. Esta parte resulta fácil, la otra no es tan fácil y depende de los potenciales que uno tenga. Entonces me interesa un poquito, no voy a hacer toda la derivación, pero sí me interesa un poquito de ver qué es lo que pasa cuando hay ciertos potenciales. Entonces, este es un caso clásico que se mira pues en pregrado, cuando se está viendo física moderna, que es el caso de potencial de pozo infinito.
Todo lo que tenemos es una región del espacio, 0L, que no tiene ningún tipo de potencial. Es decir, cualquiera que camine en esa región no paga ningún tipo de impuesto. Pero antes de eso o después de eso, paga un impuesto altísimo. De hecho, es infinito. Entonces, en esos casos, la función de onda, que nos está diciendo su cuadrado, ¿verdad? Su magnitud nos está diciendo cuál es la probabilidad de que exista una partícula en alguna parte del espacio. Aquí no hay vuelta de hoja. Por muy cuántica que sea, si esto es infinito, no existe ninguna probabilidad de que eso esté de este lado o que esté del lado derecho de L. Pero sí va a estar aquí de por medio. Eso sí puede estar. Aquí no hay problema que esté. Pero como este phi cuadrado representa la probabilidad y no puede haber probabilidad de este lado ni de este otro porque es infinito el potencial, entonces eso introduce unos problemas. Entonces, primero, hay ciertas cosas que tiene que cumplir la ecuación para que su resultado sea plausible. Es que tiene que ser continua y demás. Entonces, quiere decir que las amplitudes de esta función de onda del lado izquierdo y del lado derecho tienen que ser cero, o sea, a fuerza. Pero tiene que ser continua la función. Entonces, no puede empezar abruptamente con algún valor. Y eso impone que cualquiera que sea su valor va a ser cero aquí, puede crecer y puede bajar otra vez a cero acá. O puede crecer, bajar y estar a cero aquí. No importa que sea negativa aquí, ¿verdad? O sea, esta representación es en otro espacio. Pero lo que importa realmente es el cuadrado de eso, o sea, la magnitud cuadrada la que nos va a dar la probabilidad. Pero entonces tiene que obedecer eso y o exigirle que obedezca a eso. Entonces encontramos que la longitud de onda de esta partícula tiene que ser un número entero de veras es esta longitud, porque es la única forma que esto pueda empezar aquí y terminar acá, ¿no? O que haga varias variaciones y termine aquí. En fin, puede ser, no es exactamente una longitud, pero puede ser de aquí para acá. Entonces, la longitud de onda de esta es 2 veces L realmente. O puede ser una completa acá, o puede ser 3, en fin, etcétera. Pero lo que sí es que tiene que empezar en cero y terminar en cero. Esa es una forma como senoidal o cosenoidal la que aparece acá. Si está empezando en cero aquí, de plano va a ser senoidal, porque el seno evaluado en x igual a cero nos va a dar cero. Y después tiene alguna serie de número de entero de veces en que puede oscilar y llegar a ser otro lado. Entonces, esa es una. Entonces, está confinada a ese espacio, pero sí puede oscilar con distintos modos. Y aquí viene lo interesante, porque entonces no puede estar con cualquier valor o sea, o es 0 a L es media longitud de onda, o 0 a L es una longitud de onda, o 0 a L es una y media longitud de onda, o 0 a L es dos longitudes de onda, etcétera, pero no puede tener cualquier valor, o sea, va por esos números. Entonces, eso conduce a que la energía esté cuantizada también y que tenga ciertos valores. Y es de esta forma. Entonces, la energía, la solución de la ecuación de onda está arriba, es esta que estoy mostrando acá, y cumple con que es cero acá y que es cero aquí, pero para cualquier valor de n entero de este lado. Y la amplitud está normalizada para que el cuadrado integrado sobre todo el espacio de 1, porque la probabilidad de que algo esté en alguna parte del espacio tiene que ser 1. Y aquí nuestro espacio solo tiene una dimensión que es x, ¿no? Entonces la probabilidad de menos infinito a infinito de este al cuadrado es 1, pero porque la función de onda vale 0 de aquí antes del 0 y después de él, esa integral se reduce a la integral de 0 a L. Y ahora exigir eso queda esta expresión. Entonces esta hace que la función de onda tenga un significado ¿cómo se llama? Como probabilidad. Y esta es la parte espacial, ¿verdad? De todos modos están oscilando ahí, o sea, digamos, esta probabilidad está cambiando también. Bueno, es la función de onda, pero es la que está cambiando ahí. Pero ese cambio no está haciendo nada importante en el tema de modificar probabilidades, porque se puede demostrar que como ese cambio, ese e a la j, e partido, no me recuerdo, e t partido h, si no recuerdo, ¿no? Está ahí, se puede demostrar que tiene módulo 1. Entonces quiere decir que cada uno de estos estados de energía corresponde a un estado puro en el que puede estar este electrón o esta partícula acá, un estado puro. Y cuando está en ese estado puro, no va a tener esa energía, punto. No, ni adquiere más energía solita, ni la quita solita así. Para hacer eso tiene que tener una perturbación. Ahora, una partícula se puede preparar en más de un estado, y eso es una superposición, que es lo que es interesante. Pero en una superposición, las probabilidades de encontrar la partícula sí pueden variar de aquí para acá según el tiempo. Y lo que refleja eso más o menos que el electrón puede estar moviéndose de un lado para otro, de aquí para acá, pero no es exactamente esa visión porque es una probabilidad, es como una nube de probabilidad, pero sí puede cambiar de lugar con eso. Pero si está en un estado puro, no, está puesto ahí, punto.
al menos que sea perturbada, pero como digo, si nada la perturba, está en ese lado. Y eso es importante. Entonces quiere decir que en un pozo como este tipo hay ciertos niveles de energía que son válidos, son posibles. Y aquí está un diagrama de energía. Entonces, y los niveles son discretos. Eso es lo que importa con esta ecuación. De ahí tenemos otro caso que tampoco puse ahí la solución, solo la gráfica medio del asunto. Que aquí viene la función de onda. El cuadrado de esto queda así. Por eso es que tiene una componente aquí, nunca es distinto de cero, y esta va a ser la probabilidad, digamos. Pero tengo una región donde la partícula tal vez está de este lado. Hay una barrera acá, pero esta barrera no es infinita. Y después de este otro lado tengo algo. En clásica, si yo tengo esta energía que va de aquí para acá y no supera el potencial, no hay forma que esto aparezca de otro lado. Pero en mecánica cuántica, y eso es interesantísimo, resulta que sí existe una posibilidad de que aparezca del otro lado. Claro, mientras más grande sea el ancho de esta barrera, menos probable va a ser que aparezca del otro lado. Pero si esta barrera se calcula o se hace de cierto valor, uno puede pensar que sí, llega aquí y aunque no tiene suficiente energía, pueda pasar para acá. Eso es importante que lo recordemos. A este efecto se le llama tunneling. No sé cómo se diga en español, si hay un término directamente en español para hacer túneles, pero viene de hacer un túnel prácticamente a partir de eso. Pero es una cuestión de que existe una probabilidad de que la partícula, aún no teniendo la energía suficiente, de alguna manera se gane la lotería y pueda estar del otro lado de la barrera. Y de ahí, la última tal vez que voy a introducir aquí es que existen potenciales periódicos, como los que aparecen, digamos, como se modelan cristales. Los cristales son estructuras que van cambiando de lugar, digamos, de una manera uniforme. O sea, yo puedo ver el cristal en una parte y si hago un cambio discreto de mi posición, no voy a distinguir el cristal antes o después. Digamos que yo estoy sentado en una parte de acá, cierro los ojos y hago un cambio discreto de mi posición de cierta forma, o sea, no es aleatorio, es por el periodo del cristal. Entonces, abro los ojos otra vez y no puedo darme cuenta si me cambiaron de lugar porque se ve igual todo. Entonces, es parecido como lo que pasa en una onda periódica. Yo tengo una onda periódica en el tiempo y veo un coseno ahora, pero veo un coseno digamos que de 5 más 2pi y no hay diferencia entre ese coseno y el coseno de 5. Porque el 2pi es el periodo, digamos, de ese coseno, entonces entonces no cambia. Entonces algo así pasa con cristales y eso da origen a un potencial periódico. Pero lo interesante de esto, y esta sí me la van a tener que creer porque no puedo hacer mucho al respecto, es que cuando se presenta esto y se trata de resolver la forma que debería tener la parte no dependiente del tiempo de la función de onda, sea una ecuación parecida a la que estoy presentando acá. Esta es más o menos la ecuación, pero lo interesante de esta ecuación es que depende de este parámetro alfa A. Que A es el tamaño, es la distancia entre este retículo. Y se puede igualar a este otro lado, pero lo que importa, digamos, ahorita aquí, si nos podemos creer que esta ecuación está relacionada con esa solución, es que la ecuación de onda va a tener solución cuando esta ecuación tenga solución. Pero esta ecuación es interesante porque de este lado derecho, este coseno, no importa que sea ni K ni A, no importa qué sea eso, este coseno a fuerza va a estar entre -1 y 1. Cualquiera que sea el valor que tenga esto va a estar entre -1 y 1. Pero el lado izquierdo no. Este factor de acá y estas cuestiones pueden crecer bastante, pueden tener un montón de valores distintos, más allá de -1 y 1. Quiere decir que para que exista esa solución de función de onda, debe cumplirse esta ecuación, pero esta ecuación no puede cumplirse para cualquier valor de alfa A ni de K. Entonces, lo que introduce esto es que a lo que conduce esto y que no puedo explicar acá, no en detalle. A lo que conduce esto es que van a haber ciertas energías cuando la ecuación de onda tenga solución, voy a poder averiguar qué energías están asociadas a esa solución. Pero cuando esto no tenga solución, hay ciertas energías que no son posibles. Eso es lo que quiere decir, son bandas prohibidas, se les llama. Entonces, en cristales aparece eso. Tengo unas regiones donde sí puedo tener electrones ahí, y tengo otras regiones donde no pueden haber, o sea, simplemente no pueden haber. Entonces, esas son las bandas prohibidas. Entonces voy a esperar una especie de estructura como esta. Entonces tengo una región prohibida que la puse aquí en negro, que tal vez ahí cometí un error porque nosotros coloco en blanco la que está permitida. Pero aquí en blanco son las permitidas y en negro las otras. Pero la cosa es que estoy esperando una estructura de bandas, se le llama esto.
Ok. Entonces, ya pasamos la parte difícil, creo yo. Porque entonces lo que interesa de esto, hay una quinta que no escribí aquí, pero ahorita la digo, pero sí la mencioné. Una es que existe esta dualidad de onda-partícula. Dos, existen niveles discretos de energía. Tres, el confinamiento puede determinar también el espectro de energía. Y de ahí existe la posibilidad de superar barreras a través de algo que se llama túnel. Y la quinta, que yo tal vez que la mencioné ahí, pero no la estoy colocando aquí, es lo que mencioné sobre estados puros. Si yo tengo algo en un estado puro, digamos, de energía aquí, va a permanecer ahí, a menos que haya una perturbación externa. Pero si no está en un estado puro, no. Si está en una superposición, entonces voy a tener probabilidades de que encontrarlas en ciertas energías o en otras. Pero si ya lo preparé en un estado puro, no. Siempre va a estar en este estado. Ok. Entonces ahora, falta este pedacito nada más, pero eso lo voy a hacer rápido. Y es que está asociado a que nosotros dependemos de semiconductores en toda la tecnología. Entonces realmente es al revés, ¿verdad? Se empezaron a ver la utilidad de los semiconductores y después se aplicó a las computadoras y demás cosas que tenemos ahí. Pero ahorita empezó de que tengo esto y dependo de esta tecnología. Y lo que sucede con estos es que hay una estructura de bandas en este cristal, que era lo que explicaba hace un momento, donde hay ciertas bandas que una llamamos la banda de valencia y la banda de conducción. Entonces esas bandas existen y en esas estructuras cristalinas como el silicio o el germanio, resulta que por la forma en que se colocan son muy estables. Entonces, pero existen estas bandas, ¿verdad? Lograr conductividad en estos es bastante difícil porque este tamaño, esa energía que se necesita para llevar un electrón de aquí a la banda de conducción es alto. Pero uno puede hacer un truco, digamos, que es lo que hacen ahí, puedo doparlo, es decir, insertar en la estructura cristalina algún tipo de elemento que no encaja perfectamente. Entonces hay elementos, por ejemplo, que aportan, se necesita que la última capa de esos tengan cuatro electrones, pero hay elementos que solo tienen 3. Entonces puedo colocar un elemento que solo tiene 3 acá y aquí me va a faltar un electrón. Entonces esta capa va a estar llena, pero excepto por un electrón. Lo que equivale a eso es que existe una pequeña banda aquí a donde puedo subir un electrón y queda un hueco aquí abajo. Es lo que más o menos se usa eso. En un material tipo N lo que yo tengo es impurezas que son pentavalentes. Entonces como el fósforo. En el anterior podría haber sido boro, pero en el siguiente es fósforo. Entonces el fósforo tiene en su última capa, encaja bien con el silicio, bastante bien, pero tiene un electrón extra. Entonces eso lo que hace es que este electrón está en una banda de energía que está muy cerca de la banda de conducción. Entonces a temperatura ambiente es muy fácil para eso, ya está en la parte de conducción. Y esas dos cositas, el introducir un déficit en un lado que le llamamos huecos y un extra en el otro lado, que son los portadores aquí, los electrones, hace toda la diferencia. Cuando juntamos eso, produce una estructura que aquí está mal, por cierto. Esta partecita no debería estar dibujada acá, pero lo que hace es que, digamos, cambia la estructura de bandas y un electrón de este lado requiere cierta energía para pasar a este otro lado. Entonces, hace que ocurran dos cosas. Cuando coloca esta juntura, vamos a ver si yo tengo la siguiente. Los portadores negativos, los electrones de este lado, empiezan a difundirse hacia el lado izquierdo, donde está el material tipo P, el que tiene deficiencias, y se forma una región aquí donde hay carga, pero está ligada. Regreso. Entonces no es muy buen conductor. A esto se le llama la zona de presión. Pero al mismo tiempo, ninguno de estos átomos, aunque uno sea pentavalente y el otro sea trivalente, en las impurezas, no son neutros, ¿verdad? Tienen la misma cantidad de protones dentro que contrarrestan los electrones. Entonces, no es en ninguna parte de por acá o de por acá, de por aquí, tenemos un exceso realmente de electrones o de carga neta, no hay. Pero esos empiezan a pasar los N para acá por difusión, porque la puerta está abierta, pero cada uno que lo hace para este lado y pasa después a la banda de valencia aquí, produce un pequeño campo, digamos, o es responsable de que aparezca un hueco del otro lado y se produce un campo eléctrico aquí. Entonces, este fenómeno de difusión puede ocurrir hasta cierto punto, donde ya es contrarrestado por el campo eléctrico que se produce adentro, pero eso lo que hace es producir una barrera de potencial. Entonces, hay una diferencia de potencial entre estos dos, digamos, y un electrón en ese lado tiene que superar esa barrera para llegar a este otro lado. Entonces, cuando ya la difusión no es suficiente para hacer eso, es decir, el equilibrio térmico no lo puede lograr, es cuando se alcanza este punto, digamos, donde hay una región de depresión y otra región donde los portadores mayoritarios son huecos y otra región donde los portadores mayoritarios son electrones.
Y eso es lo que da las propiedades a los junturas. Y esas junturas son muy importantes porque, aquí estoy, de regreso. Porque si las polarizo de cierta forma, regreso acá, si aquí aplico un campo externo acá, que sea positivo de este lado y negativo de este lado, eso reduce esta barrera de potencial, porque este produce un campo que va de aquí para acá y un campo externo de este lado lo reduce. Y ahora permite que electrones lleguen acá y pasen de la banda de conducción a la banda de valencia y rellenen huecos que están de este lado. Entonces, en cierta forma puedo decir que empuja los huecos de esta parte y empuja los electrones de esta manera que aquí se recombinan. Y hay una gran corriente de recombinación, se le llama. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pero si lo hago al revés, se dice que está polarizada en inversa. Y lo que sucede es que entonces ahora ese campo se aumenta y se recombinan algunos pocos por este lado y por este lado, pero aumenta la región de depresión. A menos que el campo sea suficientemente grande, que hay una parte de que es el voltaje de Zener, que es donde se quiebra todo esto. Y generalmente los diodos mueren en ese momento. O sea, cuando uno llega hasta ese punto, la corriente explota y simplemente el dispositivo se arruina, excepto unos diodos que se hacen especialmente para poder operar en esa región. Pero bueno, entonces esas propiedades de las junturas hacen que pueda funcionar como un diodo. Eso es lo importante aquí. Y tal vez regresando acá, cuando están aquí, este dibujo está un poco mal, no me lo tomen completamente bien porque sé que tiene un problema. Pero la cosa es que cuando un electrón pasa de este lado y pasa a este lado, después ya sé, porque digamos está como polarizado en directa esto, pasa a una región donde hay un montón de huecos, porque los portadores aquí son P. Entonces realmente muchos de estos electrones se convierten entonces o pasan a ubicarse aquí en la banda de valencia. Y lo que hacen es desplazar un hueco y ese desplaza otro hueco y parece como que estuviera una corriente de huecos en esta parte, de agujeros. Pero ese paso, esa transición de aquí para acá pasa de un nivel energético superior a un nivel energético inferior. Y eso va a ser importante. En el caso de un diodo, lo que produce, en un diodo que se utilice para rectificación, lo que hace eso es calienta el diodo. Se convierte en vibraciones en el cristal que lo que hacen es calentarlo. Pero en otros materiales no pasa eso. Ok, creo que ya estoy ahí y aquí. Entonces ahora veamos dónde está la mecánica cuántica en lo cotidiano. Entonces empecemos por este que es un celular cualquiera acá. Y aunque es una simplificación, pero digamos, este está compuesto principalmente de diodos y transistores. Aún los chips que están ahí adentro tienen esa serie de componentes. Entonces, la razón por la que están ahí es precisamente porque pueden hacer este efecto de switcheo. Pueden dejar pasar corriente en un sentido y no en otro. Pero a veces hay necesidad de controlar esa corriente y decir cuándo quiero que esté el switch abierto o cuándo esté cerrado. Y ahí es donde entra en operación este transistor, que es como una especie de doble diodo. Están dos capas NIP puestas en sándwich. Para no aburrirlos, les voy a decir que lo que pasa aquí es que normalmente polarizo este bastante. Este es negativo con respecto a este y ahorita no pasaría nada porque esta puntura está polarizada en inversa y la otra está polarizada en directa. Pero cuando polarizo esta en directa, hay una corriente. Entonces se produce una corriente aquí. Esta corriente aquí está mediada principalmente por los huecos y aquí por los electrones. Y lo que hace es que inyecta electrones en esta región. Y cuando están en esta región, ahora son susceptibles de ser recogidos por este otro campo. Entonces este campo es positivo acá, las líneas de campo vienen de positivo a negativo acá, pero la fuerza sobre el electrón es la carga por el campo y por la carga del electrón que es negativa, entonces va para este lado. Entonces es recogido y por eso es que funciona el transistor. Y por eso es que tampoco funcionaría un transistor que esté hecho con dos diodos, porque simplemente los electrones que se inyectaran, digamos, de este lado, no podrían ser recogidos por otro diodo que está de esta otra parte por la distancia. Simplemente no llegan hasta allá. Entonces esto hace que puedas switchar. Y es increíble, esto lo hacen con procesos litográficos sobre materiales, es una cuestión entre litografía y química, porque lo que hacen es colocar un sustrato de silicio, colocar un gas adecuado, elevar la temperatura, poner máscaras para que solo ciertas regiones estén expuestas a eso, etc. Esto es un trabajo de litografía, pero eso ha permitido integrar millones de transistores en un solo circuito integrado, que es lo que permite que funcionen nuestros celulares, que funcionen nuestras computadoras y que hagamos cálculos. De ahí tenemos este otro que es un poco distinto, que es el caso de mi carro cuando voy al trabajo. Entonces, en el caso este del carro y al trabajo, lo que estoy usando es el Waze probablemente. Pero al final de cuentas lo que estoy utilizando es un GPS, ¿no?
Este GPS está indicando de alguna manera cómo la electrónica va a procesar eso y producir algo que puedo ver como una gráfica después de todo, pero la principal pregunta que está resolviendo es ¿dónde estoy? Eso es lo que está resolviendo. Y como lo hace es por triangulación. Hay una serie de satélites ahí que emiten radiación electromagnética, emiten ondas. Son captadas por el GPS y de ahí la diferencia en tiempos y fases de esas ondas permiten ubicar dónde estoy respecto al satélite. ¿Y cómo sé dónde está el satélite? Está donde estoy sobre la Tierra. Entonces, pero para hacer esto se necesitan mediciones de tiempo muy precisas. Entonces, los sistemas de GPS, todas las redes de GPS dependen de lo que se llaman osciladores de relojes atómicos. Y lo que hace un reloj atómico es lo que está expresado aquí abajo. Resulta que, así como está cuantizado, digamos, la energía, también están cuantizados los momentos, digamos, el momento angular ¿cómo se llama? De un átomo. Entonces puede estar en ciertos estados nada más. Entonces aquí creo que son cesios los que utilizan acá. Sí, son cesios. Entonces lo que hacen con esto es que salen estos y solo pueden tener dos estados, cada uno con una energía distinta. Pasan por un imán, porque lo que define esas dos energías y esos momentos es el momento magnético. Entonces pueden ser separados los de baja energía de los de alta energía. Entonces se ponen los de baja energía aquí y después pasan por una radiación de microondas que trata de elevar la energía de eso. Pero esta radiación de microondas solo va a funcionar si es de la frecuencia exacta que se necesita y en el momento exacto que se necesita. Entonces, dependiendo de qué tan sintonizado esté, aquí voy a obtener más o menos átomos en el nivel energético superior. Nuevamente separo los que no lo lograron versus los que sí lograron alcanzar ese nivel superior acá y ahora los detecto. Entonces, mientras menos detecte, es que más desincronizado está esto. Entonces utilizo eso como una señal de compensación, que le dice a ese, no, acelera un poco o reduzca un poco si aún se necesite. Pero estas frecuencias son tan grandes, no me recuerdo cuál era, no me recuerdo ahorita cuál era la expresión, pero es un número enorme la frecuencia de estos átomos. Entonces, hace que la incerteza esté del orden del periodo de esta frecuencia. Y como es tan alta, la frecuencia es bien pequeñita y son cientos de millones de años antes de que esa cosa salga de sincronismo. Entonces, eso solo se puede lograr con fenómenos cuánticos. Está detrás de bambalinas, pero eso es lo que está pasando cada vez que hago un GPS. Claro, mi GPS en mi teléfono o en el GPS que compré para el carro o el que ya traía, no tiene un reloj atómico, ni lo tiene que por qué tener necesariamente, ¿verdad? Pero el resto del sistema sí los tiene. El sistema que sincroniza esas señales sí los tiene. Ok, vamos al siguiente. La computadora, pues ya parte de la computadora, ya lo vimos con el caso del celular, con los transistores y otras cuestiones. Y ahorita estoy en el pedazo de la computadora cuando ya estoy en la oficina. Y cuando estoy haciendo eso, estoy comunicando. Entonces, generalmente lo voy a utilizar la computadora. Antes se usaba precisamente para calcular un montón. Ahora calcula precisamente porque quiero comunicarme. Entonces, aquí lo que estoy ejemplificando es una serie de switches, pero son switches ópticos. Estas son fibras ópticas. Entonces, estos son de alta velocidad. Entonces, estos switches funcionan porque la fibra está construida para ser transparente, conduce los fotones. Y hay varios tipos. Digamos, hay fibras que son de gradiente abrupto, que son básicamente tener un espejo de este lado o algo que refleje eso. Entonces, envío a una señal con un LED y este LED pues envía de varios ángulos acá y eso pues si este fue el pulso que envía acá, algunos de esos van a llegar como este azul de aquí, va a llegar más rápido, otros van a llegar más lentos. Lo que hace es que se dispersa esto. Entonces estas son baratas y funcionan, pero a bajas distancias, porque a medida que la distancia aumenta la incoherencia entre eso y aumenta el tamaño de este pulso, entonces no se puede ver. De ahí hay otras que son de gradiente gradual, que lo que hacen es que tienen la parte más ópticamente densa en el centro y tienen la menos ópticamente densa a los lados. Y lo que produce eso hay una ecuación que lo explica, que es la Cornell, así se llama, eh, desarrollada, si no me recuerdo, fue Max Born el que lo hizo, el que la dedujo. Y pues la cosa es que
esta luz, aunque venga al principio y fuera generada en distintos ángulos, resulta que está atraída, digamos, o se puede demostrar que se curva hacia donde el medio es ópticamente más denso. Este fenómeno es lo que pasa con los espejismos también. Cuando van en la carretera y miran un espejismo, lo que están viendo realmente es luz que iba hacia la carretera y después se tuerce hacia su ojo. ¿Y por qué se tuerce? Porque la carretera está bien caliente y eso produce una capa que es ópticamente poco densa, ópticamente rala. Mientras que un poco más arriba se enfría, no enfriarse que se sienta frío, pero sí mucho más frío que cerca de la carretera. Y entonces eso produce una parte que es ópticamente más densa. Entonces eso es el responsable de que esos rayos que normalmente hubieran pegado contra el asfalto, realmente dan la vuelta y pegan contra su ojo y da la impresión de que vinieran de la parte de abajo del asfalto, como que si fuera un espejo. Ok. Y de ahí tenemos fibras monomodo. Aquí también se pueden usar LEDs, porque si no, no tendría esa dispersión. Entonces, estas son intermedias en lo que son de caros y en lo que pueden llegar de lejos. Y de ahí tenemos fibras monomodo, en el que se pretende enviar simplemente un haz a través de este canal, punto, sin esperar reflejo realmente. Entonces, estas son las más caras, pero ¿por qué? Primero, exigen una fibra de mejor calidad, pero segundo, exigen un diodo láser. Entonces, podemos tener diodos normales, LEDs aquí, no exactamente normales, pero casi, para hacer esto de acá. Pero cuando necesitamos algo así de una fibra de alta velocidad y de alta distancia, se necesita un diodo láser. ¿Y qué es un diodo láser? Pues un semiconductor. Es una unión NP o PN, cualquiera es lo mismo. Una unión PN acá, que conduce electricidad exactamente igual que un diodo. O sea, es la misma, no son los mismos materiales, porque uno quiere buscar ciertos materiales tales que la transición entre la banda de conducción y la banda de valencia sea tal que produzcan luz visible. Y lo que pasa es que, vamos a ver si me regreso aquí. Vamos a ver si no es mucho. Pasa es que cuando ese electrón pasa a ese otro lado, buena parte de estos electrones van a caer en la banda de valencia y van a liberar esa energía. En un diodo común y corriente, esa energía se libera y produce excitaciones en el cristal que al final de cuentas se convierten en calor. Pero en estos diodos se calculan los materiales o se ponen de tal manera que cuando hace esa transición emite un fotón. Entonces emite realmente un fotón y eso es lo que estamos viendo. Entonces, eso es lo que hace también cualquier otro LED, por cierto. Pero lo especial del caso del LED que hace un láser es que esta emisión está estimulada. Ponen un par de ¿cómo se llama? De espejos, súper pequeños, ¿verdad? Pero son espejos. Y entonces realmente lo que hace es que eso estimula esta radiación. Entonces solo hasta que llega hasta cierto punto sale esa radiación y todos salen al mismo tiempo. Eso hace que ese LED produzca ahora entonces un haz de luz coherente, es decir, un láser. Esa idea de los espejos reflejando para producir ese estímulo y que todos suban o bajen al mismo tiempo no es nueva en el caso, no se inventó en el caso de los LEDs láser. Así se hacen o se hacían láseres que están basados en gas. Entonces se provoca que todos los sistemas alcancen cierto mismo nivel cuántico y bajen después a otro nivel al mismo tiempo con esa ida y vuelta de un estímulo. Por eso es que láser significa eso, ¿verdad? Light amplification by stimulated emission of radiation. O sea, amplificación de luz por la emisión de radiación por estímulos. Entonces, estas comunicaciones, probablemente no en la última mía, en la última mía de la casa o de la colonia, seguramente sí existen comunicaciones de fibra más o menos de este tipo, pero entre centros de proveedores de Internet son de este otro tipo, por la velocidad y la distancia. Entonces, nuevamente, esto sería imposible sin nuestras junturas y eso no se explica sin conocer cómo funcionan las bandas y teoría cuántica. De ahí tenemos nuestro Sol, que es otro ejemplo también, ¿verdad? En el Sol tenemos una gran cantidad de hidrógeno que se está fusionando. Entonces tenemos átomos de hidrógeno que tienen que, entre comillas, colisionar entre sí. Producen átomos de helio después de una serie de procesos que es el que está ilustrado aquí en el lado derecho. Pero el tema acá es que por muy energéticos que son, y el Sol está a una temperatura muy alta, pero por muy energéticos que sean, no podrían vencer la barrera de potencial electrostático. O sea, un protón
que es un átomo, es el núcleo de un átomo de hidrógeno, no se puede acercar mucho a otro protón solo así, o sea, digamos, y mientras más lo acerque, el potencial entre ellos es bien grande, la repulsión entre ellos es bien grande. Entonces, simplemente por la energía que obtienen por temperatura, no se podrían fusionar. La razón por la que pueden fusionarse es que por efecto túnel, digamos, o por efecto cuántico. Entonces, hay una probabilidad de que aunque no tengan energía suficiente para superar el potencial, lo supere y se aparezca ahí dentro. Y entonces eso es lo que permite que haya fusión. Entonces, solo con ver el Sol ya tenemos que estamos viendo algo donde mecánica cuántica lo explica, ¿no? O está en acción si quieren ser más activos respecto al punto de vista. Y el Sol, pues nos permite, recibimos esa radiación y esa radiación la podemos convertir en energía eléctrica, haciendo al inverso, ¿no? Podemos entonces tener, por ejemplo, una juntura como la que tenía unas diapositivas atrás, donde cuando yo hacía que esto pues, se hubiera polarizado en directo, pasaba desde la banda de conducción, el electrón, a la banda de valencia y emitía un fotón. Ahora puedo utilizar un fotón para producir un par de hueco y electrón ahí, y realmente que sea entonces estos los que se separen y produzcan un campo eléctrico. A final de cuentas, entonces, una fuente de energía. Y eso es lo que hace realmente un panel solar. Entonces, el panel solar está hecho para que funcione a cierta longitud de onda por la estructura, por la diferencia que hay entre la banda de valencia y la energía de la banda de conducción. Entonces, eso se puede o buscar los materiales o hacer ingeniería de los materiales para que lleguen al nivel que se desea, digamos. Pero entonces, cualquier fotón que tenga energía de ese tipo o más es capaz entonces de estimular a ese electrón que estaba en la banda de valencia para que suba a la banda de conducción. Entonces, por eso es que los fotones que tienen longitudes de ondas más grandes que eso no se aprovechan, o sea, definitivamente no interactúan de esa manera y no se aprovechan en ese sentido para producir electricidad. Los que están con longitudes de onda más pequeñas, es decir, que son más energéticos, entonces sí, pero realmente lo que importa es ese voltaje, digamos, esa energía que está dictada por la diferencia entre la banda de valencia y la banda de conducción. Y los que tienen más energía que eso, pues también pueden producir estos pares y sacar entonces, producir una corriente, producir un voltaje y una corriente. Pero realmente la parte que se aprovecha para hacer esa dislocación es una parte de la energía y el resto se convierte en energía térmica dentro del cristal que reduce la eficiencia. Entonces, digamos que uno podría pensar, y de hecho hay cuestiones sobre eso, de cómo mejorar la captación bajo estas condiciones, la captación de energía es más o menos el 30% el 33% es lo más que se puede capturar de la energía que se está recibiendo. Pero uno podría pensar en capturar más energía, digamos, si de alguna forma en ese sustrato hubiesen distintas bandas, ¿verdad? O sea, algunos que actúan en una banda, otros que actúan en otra diferencia de bandas que corresponden a otros fotones y así sucesivamente. Y aunque eso teóricamente es posible, pues ha habido poco progreso, creo yo, porque una es, pues principalmente creo yo, debe ser difícil hacer esta ingeniería. Pero segundo, digamos, el tema es que es costoso. Y tercero, es que no han habido hasta el momento, digamos, una forma práctica de producir eso en masa, ¿verdad? Entonces, por eso generalmente los paneles que uno compra son paneles que solo, digamos que reaccionan a partir de cierta frecuencia, o utilizan esos fotones de ese color, bien, y los demás, los que tienen frecuencias superiores a esa, es decir, longitudes de onda inferiores a eso, también los utilizan, pero producen calor y no los usa tan eficientemente. Em, es una cuestión de economía, pienso yo, hasta que se encuentre una forma adecuada para que la tecnología pueda ser masificada, aunque sí el concepto no se aplica. El que se aplica ahorita es prácticamente mono, o sea, responden a partir de cierto valor de energía, aunque desperdician aquellos que son muy energéticos y nunca aprovechan los que son muy poco energéticos. ¿Ok? Bueno, pasa un poco, siento yo, como lo que pasa con las televisiones, ¿verdad? En las televisiones, casi todas las formas de televisión. Tal vez me voy a esperar un momento para eso, que voy a hablar de eso ahorita. Antes de pasar a eso, puse aquí de los otros secretos del Sol. Y lo que están viendo en este lado realmente son lo que se llaman líneas de absorción. Entonces, cuando se mira el espectro del Sol, se puede ver que hay partes que son menos brillantes que otras, pero no ocurren al azar, ocurren en ciertas partes. Y esto es porque los átomos que están ahí tienen una serie de niveles de permitido. Entonces pueden absorber energías eficientemente en eso y reemitirlas en esas frecuencias. Pero entonces vemos que hay una resonancia y ciertas frecuencias son absorbidas, ciertos colores son absorbidos y por eso es que no aparecen o se ven más
tenues, digamos, en el espectro. Todo lo que estamos viendo ahí es las líneas producidas por átomos que están en esa estrella. Y es lo que permite también, gracias a eso, podemos averiguar, porque se puede calcular eso para un átomo, ¿no? De hecho, Bohr hizo eso primero con el modelo atómico de Bohr, estableció cuáles eran los niveles y estos explicaban lo que se llama la serie de Rydberg de energías. Entonces uno puede ver estas líneas e identificar cuáles son los átomos responsables de que existan. Y por eso es que podemos saber de cómo está compuesto el Sol. Pero si puedo saber cómo está compuesto el Sol, también puedo apuntar mi espectrógrafo hacia cualquier otro lado, digamos, y ver otras estrellas y ver de qué están compuestas. Y es increíble, ¿verdad? Que uno pueda saber cómo está hecho algo que está tan lejos de donde estamos, ¿no? ¿Y por qué existen estos? Porque son estables, ¿verdad? O sea, los átomos que tenemos son estables. Entonces esos niveles de energía están ahí. Que es otra cosa que también sucede, ¿verdad? Cuando les decía que cuando algo está en una función de esas básicas, digamos que son los o valores propios de la función del potencial, entonces lo que sucede con eso es que la distribución de probabilidad, el psi cuadrado que aparece ahí, es constante, es como que si no se moviera. Y eso explica, por ejemplo, por qué un electrón que está dando vueltas supuestamente alrededor de un protón no emite energía. Pero lo que sucede es que realmente no lo podemos ver como dando vueltas, pero lo que sí podemos ver es como una densidad de probabilidad. Pero esa densidad de probabilidad es estacionaria. Entonces, en promedio, no hay nada moviéndose ahí. No hay un electrón o una carga acelerada. Y eso explica por qué no emite y por qué no degenera los átomos. Porque esa era una de las preguntas. ¿Por qué no colapsan los átomos? ¿Verdad? Nadie tenía una respuesta para eso. ¿Por qué no algo que está girando alrededor? Si gira, está acelerando. Si acelera, debería estar emitiendo una onda electromagnética. Si envía una onda electromagnética, debería perder energía. Debería acercarse entonces al núcleo, etcétera, hasta que colapsa. Y no pasa. Pero en mecánica cuántica se explica por qué. O sea, gracias a eso sabemos que los átomos son estables. La mecánica cuántica está detrás de eso. De ahí la otra forma en que podemos ver, ya vimos unos transistores, pero también hay otro tipo de transistores que también utilizan junturas, pero en este caso son los que se llaman MOSFETs, que son transistores de efectos de campo. Es este que tengo aquí a la par. Entonces en este también hay un elemento N acá, otro elemento aquí, aquí hay un P, como en el transistor bipolar que vimos hace un rato. Pero no existe contacto. Hay un óxido acá, de ahí viene la parte de óxido, y un metal aquí, que es la compuerta, se le llama. Entonces, ¿qué pasa acá? Pues también se establecen las barreras de potencial, pero ahora para inducir algo aquí, tengo que poner entre lo que se llama la fuente, source, y la compuerta, gate, acá, coloco una diferencia de potencial que es negativa acá y positiva acá. Eso induce negativos en esta parte de aquí. Esta es una explicación bien burda, pero, pero funciona. Induce negativos acá y ahora se produce un canal N donde pueden conducir estos. Entonces este funciona como un elemento de switcheo, pero tiene no contacto. Entonces tiene una cantidad de capacidad tal vez pequeña, pero no contacto. Entonces estos se caracterizan por una alta impedancia de entrada acá y un switcheo. Son fáciles de producir y por eso es que muchos de estos chips están hechos así. Entonces ahora vamos un paso más. En los 70 se empezaron a producir esos, en los 80 ya se conseguían realmente en el mercado. Pero este de aquí es un EEPROM. Esta es el mismo transistor que tenemos acá, pero ahora tiene entre la compuerta y este lado hay otro elemento de compuerta aquí, otro pedacito de metal, pero esto no toca nada. No hay contacto acá, no hay contacto aquí, esto es un aislante, no hay nada. O sea, aquí no puede haber carga, normalmente. Entonces lo que hacen es que esto se puede colocar en un circuito de manera que cuando yo pregunto, es decir, establezco un valor positivo acá, por ejemplo, aquí, y miro si hay una corriente. Ah, si hay una corriente, eso codifica un 0. Y si no hay una corriente, codifica un 1. Entonces yo puedo preguntar acá. Y entonces, como digo, si hay una corriente, hay un 0, y si no hay una corriente, hay 1. Puede ser que esté al revés. Realmente no importa mucho, pero sí es la detección de una corriente o la no detección de una corriente la que está asociada a un estado binario. Entonces, ¿cómo funcionan estos? Bueno, se pueden hacer memorias así, y las memorias dinámicas de las computadoras funcionan de esa manera. Entonces se aplica acá y se chequea. Pero ¿qué es lo que pasa? En cuanto yo apago la computadora, esa memoria dinámica también pierde su memoria. Todos los elementos que antes tenían carga o lo que fuera se descargan y simplemente perdió lo que tenía aquí. Pero ¿qué pasa si tengo un elemento como este? Ahí, regresemos. Entonces, tengo este elemento aquí. Bueno, supongamos que la detección de corriente significa un 1 y la no detección significa un 0. Entonces, este de aquí, si yo le aplico un positivo acá,
No había carga aquí, induce un negativo en esta cara, un positivo de esa cara, y aquí un negativo en este lado que produce una corriente. Entonces detecto un 1 acá. Y si le coloco un 0, pues nada. O sea, si le coloco, si le digo al gate, le coloco un positivo, tal y como está ahorita, detecto una corriente y eso es un 1. Pero puedo hacer algo más. Puedo colocar un voltaje negativo acá y un voltaje positivo aquí alto, relativamente alto. Entonces lo que va a pasar ahí es que ahora hay un potencial aquí, una cuestión aquí, y hay una barrera de potencial que está ejemplificada por este sustrato, que es un aislante. Pero ahora este es positivo, este es negativo. Cualquier electrón que esté aquí, digamos, tiene una tendencia, experimenta una fuerza para ir de aquí para acá. Quiere ir de aquí para acá, pero normalmente no puede atravesar esta barrera porque la barrera potencial de este aislante es grande, entonces no puede. Pero eso es clásico. En cuántico, si yo coloco un voltaje suficientemente elevado, y no tiene que ser tanto, es del orden de 12 voltios, 20 voltios, no es demasiado. Pero si es suficientemente elevado, entonces las probabilidades de que este electrón haga tunneling hacia esta parte empiezan a ser apreciables. Entonces, ¿cómo las puedo aumentar? O la cantidad de posibilidad de que esté aquí, aumenta el tiempo en que esto está programado. Pero es que programar esto será lento. Pero bueno, entonces ahora van a aparecer cargas de este lado por efecto túnel. Entonces, ¿qué va a pasar ahora cuando ya pasó eso? Ahora estoy en operación normal y selecciono esta compuerta. Pues ahora voy a poner un positivo aquí, pero ya no se va a inducir un negativo de este lado porque ahora tengo un campo aquí debido a estas cargas negativas que contrarrestan esto. Este negativo induce un positivo acá. Entonces, no tiene forma, o sea, este hace lo suyo, pero no puede establecer este campo aquí. Hay un positivo acá, entonces tengo un par de uniones que una de las dos por lo menos va a estar polarizada en inversa, entonces no va a haber conducción, y entonces no detecto corriente. Entonces ahora he logrado almacenar un cero. Y estos son décadas, o sea, a menos que haga alguien algo, la probabilidad de que esto a energías normales regrese este electrón a su posición acá es muy, muy, muy baja. Entonces son memorias permanentes. Entonces esta de aquí era una de esas primeras memorias y antes la forma en que se borraba era, bueno, aplicándole radiación ultravioleta. Entonces se ponía radiación ultravioleta y por efecto fotoeléctrico estos alcanzaban una energía y eventualmente pasaban a este otro lado. Entonces se borraban de esa manera y se cargaban eléctricamente. Esa tecnología, un poco más sofisticada y una arquitectura un poco distinta, es lo mismo que se utiliza en nuestras memorias USB, que todo el mundo tiene de estas. Y en las memorias SSD de los que ahora sustituyen a los discos duros. Entonces, todo eso está cabal, efecto túnel, bandas de energía, etcétera. Todo esto es cuántico, ¿no? Y de ahí, tal vez casi en lo último que estamos acá, pues nuestras televisiones, no sé si ustedes han oído de unas que se llaman QLEDs o algo por el estilo. Estas lo que hacen es súper interesante. ¿Se recuerdan el potencial cuadrado que teníamos en el infinito ahí? Establecía ciertos niveles de energía. Yo puedo cambiar eso en función de las distancias de ese potencial. Si pudiera cambiar las distancias, puedo cambiar el espaciamiento de esos. Entonces puedo hacer que prefiera ciertas energías con respecto a otras, pero discretas, pero puedo hacer que prefiera. Algo así se hace aquí. Se confina un material, se confina un material para hacer que esta sea la distancia que se quiere por ingeniería. Entonces yo puedo hacer que esto resuene al verde, resuene a distintos colores. Entonces en una pantalla de este tipo hay un emisor de luz azul que tiene suficiente energía para excitar a cualquiera de estos. Pero estos solo pueden absorber energías de cierto valor y reemitirlas en esos valores. Entonces, por eso es que aunque recibe azul esta, se absorbe, pero reemite solamente verde o solamente amarillo o solamente naranja. Entonces, dan la posibilidad de hacer colores más brillantes. Y eso se está usando en televisiones también y en pantallas de monitores. No sé si ahorita hay una pantalla de monitor, pero sí sé que hay televisiones que utilizan esa tecnología. Y aquí hay un pequeño experimento solo para medio ilustrar que no está tan lejos el asunto. Aquí lo que tengo es un diodo. Esto fue hecho en casa. Y tengo el circuito que tengo aquí a la par. Lo único que tengo es un diodo, pero no es cualquier diodo, es un fotodiodo. Y está polarizado en directa. Entonces aquí tengo el circuito, lo voy a polarizar en directo. Tengo una fuente por acá y tengo para medirlo. De hecho, lo alimenté con una fuente que variaba de un valor de menos 5 voltios a 5 voltios. Aquí. Y en esta gráfica estoy viendo el voltaje del diodo. Del LED. Y en esta otra estoy viendo la corriente en el LED. Si los ploteo X contra Y, da origen a esta gráfica de acá. Y resulta que entonces cuando está polarizada en inversa, que es esta región de aquí para acá, no hay corriente, no hay nada en el eje Y.
Pero cuando está polarizada en directa, esta corriente aumenta un montón. De hecho, yo no puedo lograr los 5 voltios aquí porque no puedo. Si lo lograra y tuviera una fuente que tuviera esta corriente para dar, iría tanto acá que quemaría el asunto. Entonces, esta es una curva de esa curva característica de este LED. Este es un LED. Entonces, a partir de cierto voltaje, realmente hay conducción y es cuando empiezan a haber esas transiciones entre la banda de conducción y la banda de valencia. Entonces, cuando empiezan a ver que hay suficiente energía para hacer esa transición de aquí, y cuando hace, entonces estoy emitiendo estos fotones. Es cuando empieza a brillar el LED. Y aquí hay otro pequeño experimento acá. Entonces, en este caso, vamos a ver, aquí aumenté la frecuencia de ese estímulo. Y eso es interesante, porque lo que hace esta pancita de aquí, que me está diciendo esta pancita de aquí, es que este LED, este diodo que emite luz, tiene también una capacidad asociada. Este es el tipo de comportamiento que yo hubiera esperado si tengo un capacitor que se carga y se descarga también, a medida que la corriente que pasa positiva o negativa aquí. Y ese capacitor proviene precisamente de esa zona de depresión. Esa zona de presión, cuando existe ahí, es como un aislante. Aunque sí hay cargas en esos lados, están ligadas en esos puntos y no pueden moverse. Entonces es una región que no provee portadores. Entonces funciona como un aislante. Pero a los lados de los aislantes, ¿se recuerdan que en aquella juntura habían negativos de un lado y positivos del otro? Eso es básicamente un condensador el que tengo ahí y es el que estamos viendo acá. Eso también explica por qué no todos los diodos LED pueden utilizarse, por ejemplo, para comunicaciones de fibra óptica de alta velocidad. Aún si no son láseres, tienen que tener los valores de capacidad pequeños para poder hacer switcheos a altas frecuencias. Este que yo tengo en la mano, de plano, no es de ese tipo. Y una última cosa que me parece bien interesante también aquí, que ahorita en este circuito, acá, no hay nada. Es decir, tengo el medidor acá, pero no tengo nada, ninguna fuente conectada en eso. Solo estoy viendo el voltaje en el LED, sin nada estimulándolo, sin nada estimulando. Esto normalmente es cero, no veo nada aquí. Pero si lo alimento si estoy con una lámpara alumbrando al LED, ocurre lo inverso. En lugar de emitir, estoy inyectándole fotones. Y si le inyecto fotones a esos, debería haber algunos que tienen suficiente energía como para separarse a los lados de eso y producir una diferencia potencial. Y de hecho, aquí veo que con esta intensidad es 1.90 y algo de voltios aquí, 1.9 voltios acá. Si aumento la intensidad, tengo 2.397. Esto está funcionando como que si fuera un pequeño panel solar. Pero es solo para ilustrar que esa juntura efectivamente funciona como dijimos que funcionaba. Por un lado, si le pongo una corriente atravesando eso, produce fotones. Y por otro lado, si la estimulo con fotones, va a producir una corriente. Entonces, aquí están los distintos voltajes, están en distintos orden. Debía haber empezado en 1.3, después más intenso en 1.9 y después más intenso en 2.3. De ahí, aplicaciones no tan cotidianas que solo estoy mencionando rápidamente, porque creo que ya estoy abusando de su tiempo. Pero, digamos, las máquinas de MRI se basan precisamente en varias cosas. Una es que yo pueda producir y alinear los átomos de hidrógeno en el cuerpo en cierto lugar, digamos, con cierta orientación, y eso lo puedo hacer también y ponerlos a procesar en ciertos valores posibles, ciertos valores exactos, digamos, para precesión. Entonces, eso es posible porque generalmente los átomos no se pueden no pueden tener cualquier valor de momento angular, sino que está cuantizado. Y dos, estas máquinas también dependen de otra forma de cuestiones cuánticas, porque requieren grandes corrientes para el imán que tiene que alinear a estos átomos. Entonces, esos imanes consumen una corriente muy grande, entonces no se puede hacer así nada más, se hace con superconductores. Y la superconductividad es un fenómeno puramente cuántico. Existe solamente cuando existe cierta resonancia entre los cristales y las funciones de onda de los electrones que representan la conducción en ese cristal. Entonces ahí también tenemos mecánica cuántica funcionando. Y la otra, tal vez un poco más esotérica, computadoras cuánticas, ¿verdad? Entonces que utilizan fenómenos puramente cuánticos para hacer cálculos, pero no. Pero ese es otro tema. Pero tal vez lo único punto que voy a hacer sobre ese tema es que no es una computadora, ya lo pueden ver ahí, ¿verdad? Y de hecho aquí estamos viéndolo sin la carcasa, porque eso está metido dentro de una carcasa y una serie de refrigerantes que lleva eso a una temperatura muy cercana al cero absoluto.
para que puedan funcionar y no estén perturbados estos qubits, se llaman, que son sistemas cuánticos que se colocan en un estado de superposición para hacer el cómputo que se desea. Pero no es difícil de explicar, pero yo no tengo la impresión de que ninguna de esas computadoras eventualmente cambie, digamos, la forma que interactuamos con las computadoras actuales. Esas siempre se van a utilizar, porque esto resuelve otro tipo de problema y la forma en que se resuelve depende del diseño. Entonces, no son en general computadoras de propósito general como las que tenemos acá. Pero eso sí, para lo que son, sí son muy buenas. O sea, si se puede lograr hacer, que una de las cosas es factorizar, que es a través de un algoritmo que se llama el algoritmo de Shor, que le dio el premio Nobel a este señor Peter Shor, lo haría mucho más eficientemente que computadoras modernas y podrían resolver el problema, digamos, o el asunto de hacer inútil el sistema de encripción que se llama de encripción de llave pública. Pero el sistema de encripción de llave pública tampoco es el único sistema de encripción y hay otros sistemas de encripción que computadoras cuánticas no serían mejores para hacerlo. Pero ahorita esto está muy de moda, pero está ahí y de hecho pues han hecho experimentos con una cantidad de bits ya relativamente interesante. El problema que tienen es precisamente cómo evitar que haya interacción con los medios externos que produzcan algo que se llama de coherencia en el sistema. Pues ahí estoy, esa es mi exposición sobre dónde está la mecánica cuántica en nuestro día a día. Y si tienen alguna pregunta o algún comentario, pues a la orden. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias por esta charla. La verdad es que vi ahí que llegábamos en la hora, pero yo decía, mejor voy a esperar a ver qué más nos cuenta, ¿verdad? Porque estuvo súper interesante. Yo, en mi caso, yo hago como más que todo física teórica, ¿verdad? Y siempre caemos en esta pregunta de todo esto, ¿para qué sirve, verdad? Entonces, solo quería llamar la atención de que en la página del Año Internacional de las Ciencias y Tecnologías Cuánticas ponen así en grande, ¿verdad? De 100 años de cuántica son solo el principio, ¿verdad? Porque Juan Carlos empezó con que le llamó herramientas, ¿verdad? Estos conceptos importantes de que la energía está cuantizada, de que ya no hablamos de describir un fotón solo por su frecuencia, ¿verdad? Por su longitud de onda, o solo o una partícula, solo por su energía y su velocidad, ¿verdad? Si hablamos de funciones de onda, ¿verdad? Conceptos que parecen bastante complicados, como que ya no voy a hablar sobre solo caracterizar una partícula o una onda, sino la probabilidad de encontrar la partícula en un estado. Hablamos de superposición de estados y son conceptos que parecen bastante abstractos, ¿verdad? Que uno dice esto, ¿cuándo se va a llegar a conectar? Entonces, ya tenemos una pregunta y más preguntas, pero quiero que se animen. Y en eso solo quería comentar de que una de las razones por las que creía que esta charla era una muy buena idea o es una muy buena idea es que muchas veces hablamos de la ciencia, ¿verdad? Todo el mundo cree que habla, ¿verdad? No, la ciencia es muy importante y es una cosa que yo siento que se repite mucho aquí en Guatemala, que la gente habla de la ciencia, sí, la importancia de la ciencia, la importancia de los científicos, pero yo siento que no se ha socializado lo suficiente, ¿verdad? Toda la cadena que se tiene que construir para llegar desde una propuesta, de una teoría, hasta las aplicaciones en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, como comentaba Juan Carlos. Entonces me gustó mucho tu charla, muchas gracias, Juan Muchas Carlos. gracias. Llegaste desde conceptos bien básicos, ¿verdad? De mecánica cuántica hasta todas las conexiones con el día a día, ¿verdad? Las computadoras, los celulares, las televisiones, el internet, ¿verdad? Y eso lo quería así, estoy tentada, ¿verdad? A agregar, ¿verdad? Que otra aplicación importante son las que le dicen PET, ¿verdad? Deposit Emission Tomography, ¿verdad? Tomografías que se usan mucho en física médica, que yo la parte de la ingeniería y cómo se construyen no la sé, ¿verdad? Pero solo quería comentarles de que todas esta tecnología es gracias a que en algún momento, ¿verdad? Alguien se preguntó cómo funciona la mecánica cuántica a velocidades muy grandes, ¿verdad? Velocidades relativistas cercanas a la de la luz. Y sale la propuesta de que existe la antimateria, ¿verdad? Y aunque la antimateria suena más a algo de películas de ciencia ficción, ¿verdad? También aparece en la tecnología hoy en día, ¿verdad? Entonces, sí, tenía que decirlo porque está un poco más Y se relacionado. dijo, así va. Sí, entonces hay aquí un par de preguntas y nos pregunta Sofía Magdalena Coyoy, el otro apellido no me aparece aquí en la pantalla, pero dice ¿qué tipo de luz sometió a LED para generar diferencias de potencial? Ah, em,
Era otra luz LED. Pero sí era, es una luz blanca normal, ¿va? La que estaba utilizando ahí, pero sí era producida por LED. Pero no era porque tuviera preferencia de esa luz u otra, hubiera podido funcionar, casi cualquier fuente de luz hubiera podido funcionar, incluyendo una lámpara incandescente. Lo único con esta es que esta era particularmente intensa, entonces estaba más seguro de que funcionara, pero de verdad no es nada del otro mundo, es un experimento que puede hacer con una lámpara cerca de del LED que tiene ahí. No, no es nada especial. Por cierto, que esa luz blanca de los LEDs es otra cosa interesante, ¿verdad? Porque digamos, en el caso de que se hizo práctica la producción de LEDs azules por una compañía que se llama Ichia y que ganó un premio Nobel, ¿cómo se llaman? Se me fue el nombre fueron tres científicos japoneses, pero uno empezó como ingeniero, de hecho, y después obtuvo su PhD, pero Nakamura y Mano, y no me recuerdo cuál era el otro. Pero la cuestión es que LEDs azules han habido, digamos, algunos prototipos desde hace varios años, desde el lado de los 70, si no estoy mal, pero hasta hace muy poco, 2005, fue que estaba una producción de estos, digamos, que se podía hacer estable y en masa, mucho por la parte de ingeniería que hizo este señor Nakamura. Pero después de eso inventaron o pusieron una patente para hacer los LEDs blanca, ¿va? Entonces, lo que hacen realmente es que utilizan azul y utilizan un recubrimiento en la parte externa del LED que es fosforescente, entonces devuelve ese en amarillo. Y esa combinación apropiada de amarillo y azul es la que produce esa luz blanca del LED que se utiliza en lámparas. Y de hecho, Ichia, pues, era una compañía pequeña, pero ahora manejan creo que el 80% de la producción de LEDs mundial en eso. Y de ahí también viene la importancia comercial, digamos, de la ciencia y de la ingeniería, ¿verdad? Porque son dos cosas. El científico creo que por un lado tiene este asunto de ver cómo funcionan las cuestiones, ¿verdad? El ingeniero está orientado a cómo resuelve un problema. Ese es el punto ahí. Y a veces la resolución en ingeniería involucra experimentar y errar, que es mucho que también se hace en ciencia, ¿verdad? Pero es de una manera adecuada, ¿verdad? O sea, no es cualquier experimento y cualquier error. Pero yo creo que es esa combinación la que es importante Por eso es que ciencia y tecnología, ¿verdad? Son las dos cosas las que importan para que algo resulte siendo beneficioso. Ese es Pero esa es cualquier luz, esa es cualquier fuente, no tiene nada especial la fuente. Yo sí utilicé un LED, pero hubiera funcionado con otro. Sí, nos pregunta Adriana, ¿cuál fue la página que mencionó? ¿Cuál No sé, página? si nos cuentas un poquito más detalle en qué parte mencionó lo de la página, Adriana. Max Chavalán pregunta y me envía saludos desde Quetzaltenango y dice, pregunta si el corazón de la computación cuántica está relacionado con el principio de superposición. Ah, sí, sí, el superposición es muy importante y son dos, creo yo. La parte de superposición que es para poder colocar eso en ciertos sistemas, en cierta superposición de interés. Y la otra parte es lo del entanglement, ¿cómo se dice en español? Entrelazamiento. El entrelazamiento cuántico, sí. Sí. Sí, Adriana Perén dice, ha sido un tema muy interesante, en lo personal es la parte que más me gusta investigar y aprender, es lo que le da sentido a la ciencia y para qué y de qué forma se aplica. Muchas gracias. Y Sofía A la Magdalena orden. Coyoy nos dice, o sea que la luz del sol, o sea que con luz del sol el potencial eléctrico sería más alto. Em, no, no creo. El potencial va a estar definido a final de cuentas por las características del material que está recibiendo eso. Entonces, lo que pasa, digamos, en el caso de la lamparita, la cuestión que está ahí también es que hay una parte que tiene que ver con que hay luz entrando en el sistema, pero al mismo tiempo hay una cantidad que está regresando a sus estados base, ¿va? Entonces, eso define un poco el potencial promedio, pero digamos el que se necesita para que esté ahí, efectivamente no cambia, depende del material principalmente. No, la luz del sol lo que va a hacer es que sea más intenso esto y digamos que lleguemos realmente al valor o el valor promedio sea el que estamos esperando por la diferencia entre las bandas. Eh, pero digamos la diferencia entre las bandas depende del material principalmente, no del tipo de luz que está cayendo en eso.
De hecho, Bueno, las cuestiones esas dan creo que 1.5 o algo así cada una de las celditas. Y la forma en que logran voltajes más grandes es poniéndolas en serie. Y la forma en que logran corrientes más grandes es poniéndolas en paralelo. Pero la cantidad básica depende de la estructura de la celda, no de la radiación que está cayendo sobre ella. bueno, muchas gracias a todos. Última pregunta, porque ya creo que nos pasamos de la hora y media. Dice José Daniel Ralac, dice, hola, actualmente estoy en mi primer año de ingeniería y apenas estamos viendo los primeros temas de mecánica clásica, pero quedé fascinado de hasta ha evolucionado y imagino que aquí falta un hasta dónde ha llegado y por evolucionado la ciencia. Gracias por la exposición, me ha inspirado a seguir estudiando más. Saludos desde Santa Rosa. Muchas gracias, muy amables.